días con todos y con todas. Gracias por acompañarnos esta mañana. En primer lugar, quisiera agradecer por la invitación de Lizardo a poder comentar, dialogar sobre esta obra que me parece que es un aporte fundamental al debate tan necesario en un contexto tan crítico que vive nuestro país, no solamente a nivel de lo que es la crisis de las violencias que atraviesa todo el territorio ecuatoriano y toda Latinoamérica, sino creo que, como bien lo desarrolla y lo pone en contexto en su obra, las crisis políticas, sociales, institucionales que vienen acarreando de mal en peor a Ecuador durante los últimos años. Así que creo que es un aporte fundamental y además desde su, ¿no es cierto? Además es súper interesante y súper rápido de leer y les recomiendo muchísimo a los que están aquí que nos acompañan que puedan también nutrirse de lo que está aquí porque hace una mezcla, ¿no es cierto?, entre, por ejemplo, ya desde la parte de la crítica cultural, pero también desde la parte de la teoría, brinda elementos teóricos, ¿no es cierto?, para entender diferentes conceptos que nos permiten, y particularmente tengo que decirle, porque yo estoy, digamos, en el tema de seguridad el 80% de mi tiempo desde la parte práctica, entonces muy pocas veces tengo, a diferencia, por ejemplo, de Carla, que está más, ¿no es cierto?, desde la parte académica, muy pocas veces la posibilidad ya de profundizar o adentrarme en los temas más teóricos, conceptuales. Así que para mí realmente ha sido una forma además de expandir el entendimiento de lo que está pasando. Entonces decía, contribuciones desde la crítica cultural, pero también desde la parte teórica de los temas de seguridad, de los temas sociales, políticos. Además también nos trae varias referencias sobre series, sobre documentales, que abordan esta problemática desde diferentes perspectivas, y esto también me pareció muy interesante porque a veces, ¿no es cierto?, perdemos de vista, y creo que uno de los elementos claves aquí también, y que bueno, tal vez no se lo desarrolla expresamente, pero también es lo que nos está atravesando de esta narcocultura, que también cada vez, ¿no es cierto?, se va normalizando, y tú lo desarrollas bien. Hay una parte que después quiero profundizar un poco más cuando hablas de los juvenicidios, y cómo, ¿no es cierto?, existe dentro de este capitalismo el capitalismo gore, perdón, ¿no es cierto?, cómo existe justamente esta referencia de los jóvenes, ¿no es cierto?, marcados por un mercado, por un consumismo, ¿no es cierto?, y por ese interés de querer, ¿no es cierto?, construir su identidad a partir de este consumismo, que también es un elemento clave que en un contexto en el que nuestro país solamente ha brindado alternativas de mano dura, alternativas de militarización, alternativas solamente del uso de la fuerza, lo cual, tengo que decirlo también desde la práctica, es necesario, pero es necesario con controles civiles, reales controles civiles democráticos y en respeto, obviamente, de los derechos de la Constitución. Sin embargo, esa no es la única alternativa, y ahí es cuando, para terminar esta pequeña primera introducción, cuando decimos bajo el imperio del terror, ¿no es cierto? Todos creo que a veces nos cuestionamos y preguntamos cómo logramos sensibilizar más a las personas frente a lo que estamos viviendo, porque la única alternativa que nos han dado es exterminar al otro que está, ¿no es cierto?, haciendo, que es parte de ese grupo que han querido construir, ¿no es cierto?, de los ciudadanos malos, de los ciudadanos que no tienen derechos, que no tienen ni siquiera el derecho de vivir, y que incluso puede ser que esa pérdida de vida, ese desmembramiento del individualismo sea visto como una victoria por parte de un grupo de ciudadanos. Entonces, en ese contexto de no tener ni siquiera esa sensibilidad frente a lo que está sucediendo, justamente es una de las muestras de cómo vivimos en medio de este terror, de este miedo, de este shock del miedo, ¿no es cierto?, una doctrina del shock donde cada vez decimos, ya hemos topado fondo, ya hemos visto tal vez lo peor que pudimos haber visto, y no es así. Porque en 2021, 2022, cuando veíamos las masacres carcelarias, nos aterrorizábamos.
y veíamos cómo, ¿no es cierto?, en una sola masacre teníamos 80, 70 cuerpos desmembrados, donde además no se reconocía ni siquiera la posibilidad de poder saber quiénes fueron los que murieron ahí, porque no, se les negaba incluso ese derecho a sus familiares. Pero por otro lado, ocultos bajo ese discurso de que, desde el discurso más hegemónico de decir, sí, ellos son parte de la sociedad que no queremos, que rechazamos y que mejor, entre comillas, buscamos eliminar, pero también hay una cosa, un discurso oculto ahí. ¿Cuántos de los capos o cuántos de los líderes de organizaciones aprovecharon eso para también evadir, ¿no es cierto?, sus penas? E incluso se habla de que algunos de ellos habrían utilizado esas masacres, primero para reposicionar su poder criminal fuera de las cárceles y segundo también incluso para buscar declararse como muertos oficialmente y después poder ya optar por nuevas identidades y poder ya estar, ¿no es cierto?, en otros espacios frente a la impunidad. Entonces hay varias cosas que están ahí alrededor de eso, ¿no? Entonces ese terror en el cual nos han trasladado como sociedad y que es tan difícil de poder presentar alternativas, no solamente a nivel de narrativa, a nivel de acciones, a nivel de políticas, y lo hemos visto en los contextos electorales cuando vemos poblaciones, ¿no es cierto?, en situación de vulnerabilidad donde probablemente tengan una visión totalmente a favor de la mano dura y no sabemos cómo eso podemos revertirlo para sensibilizar más frente a lo que está sucediendo y cómo construir alternativas más allá de lo que nos han presentado desde la parte oficial. Y el tema del imperio, y con eso termina esta introducción, claro, o sea, cuando vemos ahora a nuestro poder político, básicamente podríamos decir que, ¿no es cierto?, estamos en una forma, ¿no es cierto?, de un sistema político justamente caracterizado por eso, no por el imperio de la ley, no por el imperio de la constitución, sino por el imperio de la clase económica, de la parte criminal y también de los intereses más empresariales financieros del país. Aprendido. Ah, perfecto. Bien, bueno, yo he hecho un pequeño escrito que quiero compartir con ustedes, entonces, entre que lo leo y lo comento. Y bueno, quiero empezar diciendo que este libro se lee con la cabeza y con el estómago, no solo con la cabeza, porque nos genera una mezcla de estupor, pero también de ganas de salir corriendo, ¿no? Salir corriendo a comprar una linterna para los apagones que no sabemos cuándo pueden venir y también nos da ganas de salir corriendo para comprar un manual de autodefensa y autoprotección. Este libro, así como su nombre lo indica, Bajo el Imperio del Terror, yo creo que no es solo una radiografía que nos deja ver la realidad ecuatoriana, sino que nos muestra cómo nuestra realidad y nuestro entorno se ha convertido en un género de terror que no tiene efectos especiales. Es así como nos viene con su crueldad. Lizardo logra lo que pocos autores consiguen, y es convertir la tragedia nacional en una obra que es lúcida y que también es provocadora. Su escritura no busca consolarnos, sino que busca aclarar, ordenar, poner las cosas en su lugar y también incomodar, porque la lectura en momentos nos incomoda un poco, pero es así como debe ser, porque esa es una invitación a la reflexión. Y este llamado, esta manera de plantear las ideas, lo hace de una manera entretenida y lúdica, porque incorpora reflexiones profundas, incorpora autores de distintas nacionalidades, filósofos, pero también incluye películas, series, es decir, hay un llamado a la reflexión profunda, pero también busca referencias en la cultura popular y eso hace entretenido y fácil de leer. El libro nos obliga a mirar de frente, sin filtros ni hashtags, la militarización del país, la banalidad del mal y el espectáculo macabro de la violencia. Y pareciera que todo esto lo narra con una cadencia que recuerda a las películas de Tarantino, pero con el presupuesto del Ministerio de Salud. En la primera parte, Lizardo nos devuelve imágenes recientes, pero ya difusas, pero son recientes de hace poquito tiempo, ¿no? Y nos habla de presidentes sonrientes en campaña
y de ministros tergiversando las cifras y justificándolas en planes de seguridad que nadie los conoce. Y esto se repite, ¿no? Es como que leemos el pasado, pero lo podemos ver reflejado en el presente. Todo esto ante una ciudadanía que aplaude la mano dura sin caer en cuenta que sus aplausos alimentan las estrategias que agigantan la violencia, la misma que crece con disciplina nórdica. Lizardo retrata este ciclo con precisión quirúrgica, el delirio punitivo como placebo político. Si algo demuestra el libro es que la mano dura no cura nada, pero sí garantiza réditos políticos y económicos. Lo fascinante y lo inquietante es que el autor no se limita a denunciar la militarización, sino que la disecciona. Nos muestra cómo el discurso de la guerra contra las drogas se transformó en una especie de religión civil, con santos uniformados, mártires anónimos, pero con milagros que nunca llegan, porque la droga sigue en nuestras sociedades. En ese altar la racionalidad se sacrifica con honores y la seguridad se convierte en un producto premium del mercado neoliberal. Porque, como señala Lizardo, la militarización no fracasó. Fue un éxito rotundo para las empresas de seguridad privadas, para los contratistas que traen armamento al país, pero también para los consultores de seguridad ciudadana. Una de las virtudes del libro es que no cae en el academicismo solemne, y eso se agradece porque lo hace cercano al lector. Y el texto se pasea por la cultura popular, como ya había dicho, por películas, series, referencias mediáticas que nos sirven como un espejo deformante. En las referencias, por ejemplo, a la serie Griselda, Sicarios, a la película Ellie o a The Wire, entre otros, el autor nos recuerda que en todo el continente, no solo en América Latina, en todo el continente, la frontera entre la ficción criminal y la política cotidiana es mucho más porosa que en nuestra frontera norte. Esta ficción verdadera permite reconocer la crueldad sin adornos de nuestra propia realidad. Porque somos un país donde los titulares parecen fragmentos, del guión de un thriller distópico, ¿no? Donde los titulares del asesinato de la esposa de un narcotraficante aparecen como la muerte de una gran empresaria. Pero el asesinato, la ejecución extrajudicial de un líder social se tergiversa con fake news o se minimiza como si no existiera. En el fondo, el texto plantea algo más perturbador, que lo que llamamos crimen organizado es en realidad un crimen desorganizado. Esta parte me encantó porque coincido plenamente, ¿no? Porque es desorganizado, pero es funcional. Es un caos bien administrado. Las redes delictivas y los aparatos estatales se confunden, se entrelazan y a veces se confabulan. La frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve tan difusa que el ciudadano promedio ya no sabe si la patrulla que pasa es del Estado o es de la banda criminal. Y entonces, como dice Lizardo retomando y hablando sobre la película Heli, no sabemos si quienes deben protegernos son quienes nos atropellan o si los agresores son los que nos gobiernan. Desde mi punto de vista, esta es la esencia del libro. No hay orden que restaurar, porque el desorden es el orden. Claro, el caos no es una falla del sistema, sino un modo de funcionamiento que es rentable para unos pocos, pero es rentable. Otra línea de lectura fundamental en el texto es la dimensión geopolítica. Con Lizardo, con la elegancia del que no grita para ser escuchado, muestra cómo el discurso de la cooperación con Estados Unidos ha funcionado como un contrato de subalternidad. Las alianzas estratégicas en realidad son alianzas asimétricas, no son alianzas entre pares. Y entonces Ecuador se ha convertido y busca desesperadamente convertirse en una sucursal periférica del Pentágono, o en un territorio de ensayo para políticas de seguridad importadas y manuales de guerra de latitudes lejanas, de los cuales todos hemos visto el resultado, y no ha sido positivo. En este tablero, los acuerdos sobre el narcotráfico sirven menos para frenar las drogas que para justificar la presencia militar, el espionaje, la vigilancia transnacional. El imperio del terror, nos dice el autor, no es solo local, en realidad es una franquicia global, que está en América Latina, está en África, está en Asia también. El libro está atravesado por el pensamiento crítico.
Cuando Lizardo habla del éxito de la política de seguridad, no lo hace para celebrarlo, sino para evidenciar el absurdo. Los homicidios se duplican, las cárceles colapsan, los barrios se llenan de miedo, los jóvenes mueren día a día y sin embargo las autoridades anuncian avances significativos y por momentos incluso distorsionan las cifras, los números, como que no los conociéramos. El exceso de realidad deviene el texto en un relato de humor negro, en realidad, en un país donde el noticiero de la noche parece un episodio más de Black Mirror, pero narrado por Kafka. El autor tampoco se ahorra la autocrítica, nos interpela como sociedad. ¿Por qué seguimos creyendo que más soldados significan más seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos sin cuestionar la lógica de la guerra interna, cuando las víctimas son en su mayoría los mismos jóvenes pobres que el Estado abandonó, a los que no les dio escuela, no les dio trabajo, no les dio salud, los marginó? Bajo el imperio del terror nos recuerda que la seguridad sin justicia es solo control y que el miedo es el mejor combustible del autoritarismo. La riqueza del libro radica en su estructura híbrida, combina análisis político, filosofía, sociología y crítica cultural, pero lo hace con una prosa ágil, mordaz y accesible. Es súper sencillo y entretenido de leer. No es un tratado, sino una provocación. En ese sentido, Lizardo logra algo admirable, convertir la indignación en reflexión y la reflexión en un acto político. Leer este libro es como entrar en la casa con las luces apagadas. Uno tropieza, se asusta, pero al final empieza a ver la claridad. Nos obliga a reconocer que el terror no solo viene de los sicarios o las pandillas, que sí viene de ahí, pero también hay que reconocer que viene de las instituciones del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de todos aquellos que dicen que deben ser nuestros protectores, pero que nos ponen en condición de vulnerabilidad. Entonces, con estas reflexiones nos pone frente a una verdad incómoda. La inseguridad no es un accidente, es un objetivo de la política. Sin embargo, y pese a todo, hay esperanza. No en el discurso oficial ni en los tanques en las calles, sino en la lucidez crítica, en el pensamiento libre, en la capacidad de cuestionar el poder. Porque como el pensamiento crítico, la ironía y la denuncia son instrumentos poderosos para construir una barricada contra la barbarie que estamos presenciando. Para finalizar, solo me queda por decir que Bajo el Imperio del Terror es una lectura imprescindible para quienes quieren entender por qué el país se volvió un laboratorio de la violencia, pero también para quienes se niegan a aceptarlo, para aceptar que no hay salida. Es un libro que indigna, que duele, que entretiene y que nos hace pensar con erudición y ligereza que el terror puede ser analizado, desarmado y con un poco de suerte incluso exorcizado. Bueno, primero que nada, un saludo para todo el público que ha venido. Muchas gracias. Es sábado a las 11 de la mañana, siempre es complicado. Segundo, me siento sumamente honrado de tener a dos comentaristas como Carolina y como Carla de mi libro. Para mí es realmente un honor tenerlas a ustedes y les agradezco muchísimo por sus generosos comentarios. Y bueno, empecemos a contar cómo yo entré en este tema, ¿no? Un poquito de la historia mía en la investigación. Cuando yo hacía mi disertación de doctorado, yo lo hice sobre el cine de Víctor Gaviria, que es las películas de Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosas. Sí, dejé Sumas y Restas a un lado, algún día les explicaré por qué lo dejé, eso fue una decisión totalmente consciente que la hice, pero cuando yo veía Rodrigo de No Futuro, uno veía la muerte de jóvenes en los márgenes de Medellín. En los años 80, Medellín, y inicios de los 90, Medellín alcanzó 400 muertos por cada 100.000 habitantes. Una cifra impresionante, ¿no? En la época de Pablo Escobar, y fue una cosa impresionante. Yo creía que se había superado la historia de Medellín, ¿no? Creía que nosotros escribíamos sobre Medellín para reflexionar sobre el daño que se hizo en Medellín, y era un daño que lo dábamos como que ya se estaba en proceso de superación. Superación total imposible, porque Medellín todavía sigue,
con tasas de violencia, no tan altas, muchísimo más bajos, pero sigue la violencia. Pero esa hecatombe, esa espiral de violencia, yo la consideraba superada. No, consideraba que ya pasamos. Resulta que después viene México, la historia de México. En la historia de México es una locura, ¿no? Uno ha visto las guerras de los carteles, que les llaman allá, y es una violencia impresionante en México. No, yo perdí la cuenta, pero ya para el 2010 se hablaba de que había 150,000 muertos entre el 2016 y el 2010. Y esto sigue y seguía y seguía. Entonces ya era como una especie de morbo estar pendiente del número de muertos, hasta cuántos subía a los cientos de miles de muertos, ¿no? Y como yo vivo también en Los Ángeles, esa es una historia que es muy importante para mí, porque esta historia que les conté de Rodrigo D. es una historia que también se vivió en Los Ángeles, entre las guerras de las pandillas de los Crips and the Bloods, y entre las guerras de las pandillas entre la mafia mexicana, por ejemplo, o la M, y las mafias salvadoreñas, como Barrio 18 y la MS-13, ¿no? Que es las Maras Salvatrucha. Las dos últimas son de migrantes salvadoreños, y lo mismo, la mexicana, esas nacen en Estados Unidos, the Crips and the Bloods. Y la guerra entre los pandillas es muy interesante, estamos hablando de los años 80, en Los Ángeles se vive un proceso similar al que se vivía en Medellín. Entonces, eran historias que uno veía la participación de las bandas juveniles, ¿no? La participación de la guerra de ellos, y ellos estaban involucrados en el negocio del narcotráfico y especialmente del microtráfico. Resulta que llegamos a Ecuador al 2021 con las matanzas carcelarias, que como bien dice Carolina, son de terror, nos aterrorizaron, no las matanzas. Y resulta que esta historia de Rodrigo D. y de Los Ángeles, de las pandillas de Los Ángeles, se repitió en el Ecuador en el 2021, ¿no? Y es impresionante porque la mayoría de muertos que tenemos en el Ecuador pertenecen a jóvenes marginales, generalmente hombres, de los barrios suburbanos de, digamos, Guayaquil, de la costa ecuatoriana, por donde pasa la ruta del narcotráfico. Especialmente zonas donde se guarda la droga, de almacenamiento de droga, o en los puertos. Y algo parecido sucede en la Colombia actual, en Buenaventura. Recién están tratando de firmar un acuerdo entre las pandillas, entre las bandas, en Buenaventura, entre las bandas, hay dos bandas, una es Los Pepes y la otra ya no me acuerdo cómo se llama, y están tratando de firmar un proceso de paz, ¿no? Porque Buenaventura, el puerto de Buenaventura es otro puerto muy importante por donde sale la droga, ¿no? Entonces los puertos son muy importantes para la salida de la droga, porque la droga sí puede salir en las lanchas rápidas que están bombardeando en el Caribe, pero fundamentalmente salen por los puertos y salen en contenedores. Y por eso uno ve que la historia de los puertos, de los lugares que están alrededor de los puertos, son territorios en disputa muy grandes y donde la violencia es muy alta, en Ecuador o en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos llevaba a esta primera conclusión? ¿No? La primera conclusión nos haría suponer que la guerra contra la droga fue un fracaso, porque en lugar de controlar la medicina o en lugar de cuidar la salud pública de la gente, lo que generó es una mayor mortalidad de la gente. Entonces, supuestamente podríamos decir que la guerra ha fracasado. Ahora, yo, como bien dijo Carla, quiero darle la vuelta al argumento. Y yo quiero decir, bueno, no, yo no quiero decir, digamos, en mis análisis encuentro que es al revés. Yo considero que la guerra contra la droga ha sido terriblemente exitosa, porque el objetivo de la guerra propiamente no ha sido cuidar la salud pública, ¿no?, de las naciones. En Estados Unidos uno puede ver, pasaron de la cocaína, que prácticamente era un consumo de clase alta al inicio en Estados Unidos. La cocaína se convirtió en el crack en los 80, que genera toda esta mortandad de las que les hablé.
¿no? Después tienen todas las anfetaminas y los negocios de las anfetaminas que sigue creciendo. Después tienen los opioides, que además es promovido por la Big Pharma, no sé cómo decirle, por la industria farmacéutica, ¿no? Que Purdue Pharma es la que promovió todo el consumo de oxitocina. Y ahora, de los opioides tomaron el peor, están con el fentanilo. Entonces, en vez de tener una guerra de éxito en la salud pública, esta tesis también daría una muestra del fracaso de la guerra contra la droga. Pero la pregunta es, ¿por qué continúa la guerra contra la droga? Si ya hemos visto que ha fracasado, llevamos desde el 71, la actual, porque la guerra nace, digamos, a inicios del siglo XX, pero tomamos la militarización de la droga en el 71, hasta acá, ¿cuántos años son? Somos hablando cerca de 45 años, 55 años, perdón, estamos hablando de 55 años. Los resultados han sido terribles. En Colombia, hemos visto que en Colombia, ¿qué pasó? Mataron a Escobar, hubo una mortandad en Medellín, lo que les contaba, y sigue, y sigue. Y Colombia ahora le desertifican porque supuestamente está con más producción de cocaína que nunca, ¿no? Tenemos en los Estados Unidos, la historia que les conté, es una historia de fracaso total, o sea, pasaron de una droga como la cocaína a una verdadera hecatombe como es el fentanilo. Y el fentanilo sí es una verdadera hecatombe, porque con muy poco de eso te puedes morir, ¿no? Entonces ahora el problema es peor. Entonces, viendo estos resultados que muestran el fracaso, ¿por qué se insiste en esto? Entonces ahí es donde yo doy la vuelta al argumento y digo, la guerra contra la droga es un éxito completo, porque el objetivo de esta guerra nunca fue cuidar la salud de la población. El objetivo de esta guerra fue un mecanismo de control social. Es un dispositivo de control social que funciona tanto al interior de Estados Unidos como en el exterior de Estados Unidos. En el interior de Estados Unidos, como nos muestran las películas como Colors, como no sé si ustedes han visto la gran película de Singer, Boys in the Hood, que es una película fundamental, que va a mostrar las matanzas que están sucediendo en los 80 en Estados Unidos. Lo que hace la guerra contra la droga permite administrar la pobreza y a las minorías en Estados Unidos. Resulta que con la implantación en los 80 del sistema neoliberal, que es la desindustrialización, que significa las privatizaciones, la reducción de lo público, resulta que la pobreza crece y el descontento social crece. Y una manera para evitar que ese descontento social se organice en manifestaciones como las que estamos viviendo ahorita en Ecuador, ¿no? Es justamente la guerra contra la droga. Lo que pasa es disgrega a las poblaciones, las criminaliza a las poblaciones. Y es un mecanismo de intervención fundamental en donde la prisión en Estados Unidos también se convierte en un negocio porque son prisiones privadas. Tengo entendido, quizás me equivoco, cada preso le cuesta al Estado $80,000 al año. Imagínense en el negocio de los presos. Y por eso ahora en Estados Unidos ustedes tienen este encarcelamiento masivo de la población. Estados Unidos, a ver, las cifras no estoy tan al tanto, pero creo que tiene 2 millones de presos. China tiene creo 500,000. O sea, imagínense, China tiene 5 veces más población que Estados Unidos. Y Estados Unidos es el per cápita el país que más encarcela a personas. Entonces también gracias a la guerra contra la droga se disparó el número de presos. Aquí en Ecuador también, desde los 90, con la ley 108, se disparó el número de presos. Hay un mayor hacinamiento y la mayoría de presos entran no la mayoría, pero muchísimos de ellos con delitos de drogas. Puede ser consumo, narcotráfico, delitos de drogas. Entonces, por lo menos creo que el 40%, las cifras quizás estoy equivocado, habría que revisarlas otra vez. En el libro sí las doy, ¿no? Pero por lo menos el 40% de la población carcelaria está por delitos de drogas. Entonces se están dando cuenta. En Estados Unidos funciona como un dispositivo de control y de administración de la pobreza y de control a las minorías. Y afuera de Estados Unidos es aún más grave porque está ligado a los intereses imperiales de Estados Unidos. Y si no queremos usar la palabra imperiales, usamos a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos.
Y en esto, una lectura que a mí me impactó mucho es la de Germán Castro Caicedo, que es un periodista colombiano muy importante. Y él se inventó la palabra Nuestra guerra ajena, es el título del libro. Y él dijo, en esa Nuestra guerra ajena, que la guerra contra la droga es una coartada. Y es una coartada muy exitosa, porque según Castro Caicedo, gracias a la guerra contra la droga, ¿no?, va a ser posible que la gran potencia tenga acceso y control a los recursos hídricos de la Amazonía. No en balde las zonas cocaleras estaban en el Putumayo, ¿no? Entonces mucha de la guerra del Plan Colombia se orientó hacia la Amazonía colombiana, ¿no? La guerra contra la droga también obliga a que nuestros marcos jurídicos, como bien lo dijo Carla en su beso texto, que te agradezco otra vez, ¿no?, se están acorde con lo que nos dispone desde arriba, o lo que dispone los Estados Unidos. Entonces, el incremento de penas por narcotráfico, en realidad, en vez de solucionar el problema del narcotráfico en América Latina, lo que generó es un hacinamiento brutal en las cárceles y empeoró el problema. Pero ¿por qué, sabiendo que se hizo eso mal, se sigue reglamentando y se sigue con la mano dura? Como decía Carolina, se sigue poniendo más énfasis solo y exclusivamente en la mano dura, ¿no?, sabiendo que esas medidas generaron mayores problemas. Entonces, para terminar esta primera introducción, y es una de las tesis del libro, yo considero que la guerra contra la droga, desde el punto de vista de salud, es un fracaso. Pero, y aquí habría que poner énfasis, y la pregunta, ¿es la salud pública el objetivo, cuidar la salud pública, el objetivo de la guerra contra la droga? Yo tiendo a pensar que no. La guerra contra la droga es un proyecto para administrar las poblaciones pobres, administrar la pobreza a la cual se le encarcela y también administrar a las minorías, porque la mayoría de encarcelados en Estados Unidos son hispanos o afrodescendientes, y en Ecuador también la mayoría de presos son pobres, muchos de ellos afrodescendientes o de un mestizaje muy indígena, ¿no? Entonces hay una racialización muy fuerte, ¿no? Y la guerra contra la droga permite racializar aún más la sociedad. Y por último, con eso les digo, la guerra contra la droga es muy exitosa porque el continente latinoamericano se pone a las órdenes en el sentido de los marcos jurídicos, en el sentido de las fiscalías, en el sentido de las policías, en el sentido del ejército. Ahora tenemos una militarización. El ejército, en lugar de estar cuidando las fronteras, ¿no?, ahora lucha con un enemigo interno muy típico de las dictaduras de los 70s en el cono sur o de los 80, ¿no? Y el enemigo interno en realidad serían las mafias y se les identifica como las bandas compuestas por jóvenes marginales que viven en las zonas marginales, y el enemigo interno terminan siendo los pobres. Se repite la historia de Rodrigo D. ahora en el Ecuador. Muchas gracias. Excelente, la verdad. Carla nos hizo viajar, creo, por todo el libro, además con una forma además de sensibilizarnos, ¿no?, y además poner en relieve esas contradicciones que a veces ya en el día a día se tiende a normalizar y no podemos permitir que eso suceda. Lizardo además nos ha puesto, creo que, varios elementos. Yo quisiera ahora aportar con algunos, cuestionarnos algunos temas, ¿no?, dentro de lo que es la realidad latinoamericana, pero también dentro de nuestro país. Y creo que también hay que desmitificar ciertos conceptos que nosotros mismos, si bien el mismo discurso oficial lo repite, pero luego cuando vamos a verificar ya en datos, cifras, en acciones, nos damos cuenta que no es tan así. Y partiendo incluso por el tema de la mano dura, porque sí, es un discurso, ¿no es cierto?, que en principio, en teoría, debería significar que el incremento del IVA, por ejemplo, de los 3 puntos, tenga que haberse ido a pagar inversión en fuerza pública. Pero cuando vamos a ver los recursos que se han recaudado por el incremento del IVA, que más o menos estamos calculando hasta finales del año pasado, más o menos eran 1.100, 1.300 millones, más los meses que han transcurrido de este año, estaríamos hablando casi más de 2.000 millones de dólares que se estarían recaudando. Y vamos a revisar los datos
de la Secretaría de Planificación, del Ministerio de Finanzas, esos recursos no están siendo trasladados como recursos de inversión a la fuerza pública. ¿A dónde se están yendo esos recursos? Esos recursos principalmente se están yendo al pago de tenedores de deuda externa, de bonos de deuda externa. Entonces sí, hay un discurso de mano dura que sí es totalmente rentable políticamente, electoralmente, pero por otro lado, tampoco eso está significando que tengamos una inversión o eso le esté dando a la fuerza pública herramientas bajo esta línea de mano dura. Y eso nos pone un poco, ¿no es cierto?, también a mirar qué es lo que pasa del otro lado. La fuerza pública también está agotada. También está agotada, obviamente, porque por un lado les exigen resultados, no tienen claridad en esos resultados, que eso además, informes que recientemente han salido, incluso desde la parte más liberal global, Human Rights Watch, etcétera, justamente denunciando, ¿no es cierto?, alrededor de lo que es los abusos que se están dando y cómo están saliendo sin tener claro qué tipo de resultados están esperando. Y eso provoca además por parte de la fuerza pública que no conoce, no sabe y no está entrenada para actuar en contextos más de seguridad. Estoy hablando, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, terminen en abusos, que como bien lo decía Carla, ¿no es cierto? Por un lado, a la esposa de un narcotraficante en una de las ciudades de mayor boom inmobiliario de nuestro país se la pone como empresaria exitosa, que fue asesinada en la vía a Marianita. Y por otro lado, ¿no es cierto?, a los niños, a los 4 niños de las Malvinas, se los califica como terroristas o como probables niños que estaban realizando algún tipo de actividad ilícita, como delincuentes. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un primer espacio que además ni siquiera permite, digamos, que ese discurso de mano dura se traduzca realmente en esa mano dura que dicen desde la parte oficial. Cuando vamos a ver los datos, y Lizardo lo pone en su libro, los datos sobre la ejecución presupuestaria, hablamos, a veces vemos los titulares y dicen 2.000 millones de dólares para Policía y Fuerzas Armadas. Falso. O sea, de los 2.000 millones de dólares, el 80% es gasto corriente. Normalmente tenemos, a partir de los últimos datos que yo pude revisar, estamos hablando de entre 300 a 400 millones que sí son de gasto, de presupuesto de inversión. Y el año pasado esos recursos, además que ya fueron recortados desde la época de Lenín Moreno, donde también se tomó la decisión, y tú lo pones también en tu libro, ¿no es cierto?, de no invertir post pandemia en programas y proyectos sociales, que todos los países del mundo lo hicieron post pandemia, pero él lo que decidió es justamente priorizar el pago de tenedores de bonos de deuda externa. Entonces, eso ha sido una constante, y ahí creo que coincido en lo que totalmente, ¿no es cierto?, el objetivo de la inseguridad es la implantación de reformas y medidas mucho más radicales para nuevamente llevarnos a un modelo económico neoliberal y generando esa fragmentación que tú decías, ¿no es cierto?, esa fragmentación entre la población, esa administración de la pobreza, esa administración del control social, porque el equivalente de esa fracasada guerra contra las drogas de más de 50 años, porque vemos en Colombia, tenemos récords de cultivos de uso ilícito de coca, no tenemos apoyos claros para las políticas alternativas para quienes cultivan coca y quieren que esos cultivos sean, ¿no es cierto?, utilizados en otro tipo de productos. No vemos un respaldo real, vemos un discurso, un respaldo internacional más de narrativa y de tal vez sí es una buena idea, pero no vemos un respaldo real. Y eso se traduce en que Ecuador, ¿no es cierto?, en este momento se convierte incluso por sobre Colombia en el segundo o el primer lugar de mayor punto de exportación ilícita de cocaína de la Unión Europea. Y tú también lo planteas, ¿no es cierto?, cómo los acuerdos comerciales, y Carla también lo mencionaba el otro día, también eso obviamente trae beneficios a nivel de comercio internacional, pero también traen oportunidades y también traen facilidades a quienes están exportando cocaína de manera utilizando canales lícitos, ¿no es cierto?, pero ahí ocultando, digamos, el envío, porque el envío, y a veces
en esta guerra contra las drogas justamente de esta forma de buscar esta administración de la pobreza, esta administración del descontento, ¿no es cierto?, que tú mencionabas en Estados Unidos, es el equivalente del conflicto armado interno que nosotros vivimos aquí, porque están tratando de hacer exactamente, utilizar las mismas herramientas, las mismas estrategias para realizar ese mismo tipo de control del descontento, del control de la implementación de medidas que siguen afectando a todos, pero sobre todo a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y cuando vemos, a veces se caricaturiza, ¿no? Y se dice, no, es que los envíos de drogas se hacen a través de lanchas y por eso es que los pescadores artesanales, ¿eso es la gran parte? ¿O quienes están realmente enviando la droga son los que están exportando el envío de droga, de cocaína, pero utilizan fachadas de empresas exportadoras AAA que probablemente no pasan controles porque ya en principio o entre comillas ya tienen, digamos, un récord de que están realizando algún tipo de comercio internacional? ¿Cómo llega la droga a Europa? ¿Cómo llega la droga realmente a Estados Unidos? ¿Por lanchas? En esos pequeños bultos de lanchas, en esos pequeños traslados que se hacen hasta Centroamérica y que luego suben desde Guatemala y atraviesan la frontera hasta Estados Unidos. Entonces, tú te habías mencionado, Lizardo, en el libro el tema de los invisibles, ¿no? Que son, claro, son todos ellos a los que no vemos por sobre Fito, por sobre Fede, por sobre Rasquiña, porque son los que realmente controlan, ¿no es cierto?, el lavado de dinero producto de ese narcotráfico. No olvidemos que el 75% de los recursos que se obtienen por parte del narcotráfico se lavan a través del sistema financiero. Entre 25 y 30% se diluye, entre comillas, en el pago, digamos, de trabajo, de servicios, de transporte, de seguridad, de alimentación, de diversión, etcétera, dentro de los mismos espacios, digamos, a través de la economía informal. Pero el 75% a través del sistema financiero. Entonces, ahí vienen, ¿no es cierto?, justamente esas, entre comillas, contradicciones de esos paradigmas que por un lado nos repiten y nos repiten, no, es que hemos detenido a 40,000 personas que ya están en las cárceles, cuando vamos a ver solamente el 2%, tal vez tuvo algún tipo de sentencia o ese 2% estuvo relacionado a algún tipo de actividad ilícita. Nos dicen y nos hablan, tú mencionas también el tema de lo que fue en Vinces, ¿no es cierto?, cuando se descubrió todo este almacenamiento de droga y que finalmente nunca se supo quiénes eran los dueños de esta hacienda, cuál era el origen justamente de estos recursos, además una de las incautaciones más grandes de droga que ha tenido el país, y los esfuerzos siguen enfocados en el tema de incautación. Incautación que sí es de beneficio para que la droga no llegue a Estados Unidos, no llegue a la Unión Europea, pero ¿qué pasa al territorio dentro? Aquí es donde se queda, ¿no es cierto?, la violencia, aquí es donde se queda la sangre. No vemos ningún tipo de alternativa que planteen, por ejemplo, vemos las imágenes de la parte pública, política, de la fuerza pública, quería decir, llegando a Durán y a las 2 semanas nuevamente se retiran, sin que haya un acompañamiento del resto de instituciones del Estado. Y la misma fuerza pública dice, así no podemos, y lo ha dicho en eventos públicos, así no podemos trabajar, porque necesitamos el trabajo y el apoyo de todas las entidades del Estado. Incluso ellos reclaman esa presencia del Estado, pero desde el otro lado no hay eco, no hay respuesta de generar esta verdadera presencia del Estado. Y los recursos, cuando ya, más allá de la parte discursiva, cuando ya vamos a ver el tema presupuestario, ahí nos damos cuenta de dónde están las prioridades y para qué justamente se hacen estos recortes, estos ajustes, estos incrementos de impuestos, esta eliminación de subsidios, para justamente seguir en la misma lógica, ¿no es cierto?, de seguir estrechando el Estado, reduciendo las instituciones, reduciendo el gasto público, reduciendo la inversión pública, y esto se convierte en un círculo vicioso que termina afectando a la capacidad institucional del Estado de poder dar una respuesta, porque esta respuesta no la van a dar el sector privado, esta respuesta no la vamos a dar cada uno de los barrios organizados por nuestro lado. Sí, contribuye, apoya, pero esto necesita un Estado fuerte,
un Estado fuerte que tenga claras sus prioridades presupuestarias, que tenga claro dónde tienen que invertir los recursos de todos los ecuatorianos y cómo se quiere reconstruir esos territorios más allá de la presencia militar y policial. Gracias, Caro. Bueno, yo quiero hacer un comentario breve y quisiera decir que, a ver, el texto señala y nos remite muy bien a toda la crisis que tenemos al interior del país y, bueno, como decía, nos genera como estupor y shock. Pero el vivir permanentemente en esa situación de crisis, de sensación de temor, de sorpresa, de alguna manera o de muchas maneras nos hace perder la reflexión sobre las dinámicas internacionales y la forma en cómo las autoridades y la política ha conducido el discurso sobre la seguridad también nos hace perder el referente moral. Es decir, hay una guerra de, digamos, una confrontación entre el gobierno y nos hacen creer que esta confrontación es contra las bandas criminales, pero es contra otros grupos sociales. Y en esta guerra, en esta disputa también hay una lucha por los sentidos, ¿no? Hay una lucha por decir quién tiene la razón, por polarizar a la población. Y esta lucha, lejos de... Es interesante verla desde lejos y analizarla, pero en el día a día, en la cotidianidad, lo que hace es fragmentar el tejido social, fragmentar las familias, fragmentar la opinión pública y también alejarnos de reflexiones éticas, ¿no? Es decir, tenemos pocas reflexiones éticas respecto a lo que está bien, a lo que está mal. No tenemos un posicionamiento frente a lo que pasa en el sistema internacional. No tenemos una sola autoridad que se pronuncie sobre lo que pasa en Palestina, sobre el genocidio. Y porque estamos tan preocupados atendiendo el día a día, atendiendo las muertes, qué va a pasar con el paro, qué va a pasar con la consulta. A veces pienso que es absolutamente aterrador la vertiginosidad con la que ocurren los eventos políticos en el Ecuador y eso nos resta la posibilidad de ser críticos y de tener reflexiones profundas sobre lo que nos pasa, sobre lo que pasa en nuestro entorno cercano y lejano, ¿no? Entonces, esto genera un deterioro de las condiciones de vida, genera un deterioro y una extinción del referente moral. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos ser? ¿Quiénes somos? Esto creo que se encuentra en una profunda crisis entre los ecuatorianos, es decir, tenemos una crisis de identidad. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo queremos manejar la seguridad? ¿Cómo la vamos a combatir? Estamos llenos de mensajes contradictorios, ¿no? Como decía Carolina, pues pareciera que luchamos contra el crimen organizado, pero en realidad las cárceles están llenas de consumidores. Ellos no son el crimen organizado, ¿no? O cuando vemos que entre el 2023 y el 2024, en un año, había solo una condena por lavado de activos. Vemos que no hay una lucha contra el crimen organizado, porque realmente estaríamos atentando contra esa gente que lava dinero si es que hubiera una mano dura. Con el que hay mano dura es contra Efraín Fuérez. Ahí sí hubo mano dura. Contra él y contra la persona que le quiso proteger. Contra los niños de las Malvinas. Ahí hubo mano dura. No hay mano dura contra otra gente que ocupa cargos públicos y que además ha estado vinculada con el narcotráfico. Ahí no hay mano dura. Hay respeto, protección. Entonces estamos perdiendo el referente moral, el referente a lo que está bien y lo que está mal. Creo que es necesario tener reflexiones profundas para recuperar el norte, para saber hacia dónde queremos ir y cómo queremos vernos como sociedad. Con esto termino. Y yo quisiera unir lo que ustedes dos dijeron. Por un lado, es evidente que los recursos de los 3 puntos del IVA, creo que de abril a abril fueron 1.319. Ahora ya más de 2.000, como dices tú. ¿Dónde están esos recursos? No están en la fuerza pública. Yo ayer vi una foto, vi con soldados que tenían las botas rotas. Vi unas botas rotas en los soldados. O sea, si estuvieran gastando esa cantidad de dinero en los soldados, no tendrían botas rotas. Algo tan
tan evidente. Entonces, ese dinero, como bien dice Carolina, se está yendo para los convenios que el país firmó con el Fondo Monetario Internacional. Y eso implica que el Ecuador tiene que garantizar el pago de su deuda externa. Y quiere decir que el pago de los tenedores de bonos. ¿Quiénes son los tenedores de bonos? No sabemos, pero yo sospecho que muchos de los tenedores de bonos son ecuatorianos, están regados por el mundo, pero muchos son ecuatorianos, seguramente pertenecen a las élites económicas y ellos están recibiendo mucho dinero de esos 3 puntos del IVA. Entonces, por un lado, uno ve cómo usan la droga y cómo usan la lucha contra la delincuencia organizada y contra el narcotráfico y contra las economías informales, las economías ilegales, para implementar todo este mecanismo y este dispositivo que permite orientar los recursos que estaban destinados, por ejemplo, a la educación pública, que estaban destinados a la educación, que tenemos una crisis brutal en la salud, ¿no? Y a la misma seguridad. Esos recursos en realidad no se están yendo a esos objetivos, están yéndose a otro objetivo. Y uno ve cómo la droga sirve como un dispositivo, la guerra contra la droga, que justifica y enmascara estos objetivos que están por debajo de la mesa, ¿no? También lo que Carla pone mucho énfasis, ¿no? Tú pones mucho énfasis en lo que sería el título del libro, Bajo el Imperio del Terror. Yo elegí ese título por 2 razones. Primero, la palabra imperio creo que ahora es bastante clara, es ambigua, pero al mismo tiempo clara. Se refiere que estamos en una época de temor generalizado y la gente está con miedo. No salimos a la calle, yo tampoco salgo a la calle de noche, no salimos a la calle con libertad. Vamos a los viajes, bueno, ahora ya estamos pudiendo viajar un poquito más, pero ¿qué pasó con las playas en época de turismo? Los negocios del turismo sufrieron mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene terror. Entonces ese es el imperio del terror. Vivimos del imperio del terror y es un imperio del terror que también se relaciona con Efraín como con Efraín Fuérez. ¿Por qué? Porque uno ve, por ejemplo, Fede, que ahora fue capturado en Colombia, en Medellín, y por la policía colombiana, no por la ecuatoriana, no, él salió de la cárcel vestido como militar. Seguramente dicen que pagó $1 millón a $5 millones. No hemos visto una violencia del ejército en las cárceles como la que estamos viendo con Efraín Fuérez, ¿no? Entonces, en cierto sentido, también nos lleva a pensar que esta política de hacernos sentir terror todo el rato, de hacernos sentir atemorizados, ¿no? La idea de esto, en vez de volcar la lucha contra el crimen organizado, también puede ser un dispositivo para evitar y orientar la lucha hacia la movilización ciudadana. Porque últimamente en este paro se ha visto imágenes muy fuertes. Se ha visto, por ejemplo, en Guaranda, una cantidad de policías y militares enorme, ¿no? Hemos visto una cantidad de policías militares en Otavalo, en Cotacachi, en Latacunga. Pero hemos visto, a excepción de la vez que fue el presidente a Durán, hemos visto en Durán un operativo militar de semejante escala solo cuando fue el presidente, de ahí nunca más. Entonces, ¿en dónde se está orientando el objetivo de la lucha? ¿Contra la movilización ciudadana o contra el crimen organizado? Y esto de aquí me hace retomar una idea que yo la saqué de México, que yo no la tenía puesto aquí, pero cuando yo leí Sergio González, ya me olvidé el siguiente apellido, bueno, Sergio González. Él escribe fuera de campo y escribe también Los 43 de Ayotzinapa. Y él retoma mucho de lo que dijo Carla, ¿no? Que hay estas fronteras entre lo legal y lo ilegal, se vuelven muy difusas, ¿no? Se vuelven como en la película Eli. Uno no sabe quién manda, o los carteles, o el ejército, o el Estado, y no sabes quién es el que te agrede. Entonces tú quedas en un terror total al no saber la fuente original de la violencia.
Tú no sabes si es la policía, tú no sabes si son los narcos, tú no sabes si es el Estado, si es el presidente. En la final es como que todos trabajan juntos. Y Sergio González tiene una frase que a mí me dejó muy impresionado en sus libros, y él dice, no sé, ustedes conocen, en Colombia, por ejemplo, el paramilitarismo se usó mucho para combatir a la guerrilla. Lo mismo en México en los 60 y 70, ¿no? Se usó mucho para combatir a la guerrilla. ¿Quiénes son las nuevas fuerzas paramilitares que se unen al Estado para combatir la organización social? Según Sergio González, son los narcos. Los narcos funcionan como fuerzas paramilitares orientadas a combatir la organización popular, especialmente en zonas en donde están los recursos energéticos más importantes. En el caso de México, petróleo, agua, y justamente uno ve, por ejemplo, en la zona de Tamaulipas, ¿no? Que esa zona es donde está la frontera con Texas, pero en el Pacífico está Nuevo Laredo y Laredo, ¿no? Y están estas ciudades, y uno ve que ahí se disparó la violencia. Y esa es una zona clave en el circuito del petróleo. Entonces, para que haya un control de los discursos energéticos, los narcos, en cierta medida, en México funcionaron como mecanismos para evitar la organización popular. Y esto nos vincula directamente con lo que otra periodista canadiense, ¿no?, como Dan Pauli, habla de la guerra contra el narcotráfico, que ahora ya no solo es del narcotráfico, sino que ya el crimen organizado se hizo más vasto. Entonces es una guerra contra la violencia organizada, dirían ahora, ¿no? Pero esta violencia contra la guerra, la violencia organizada, se orienta fundamentalmente a proteger los intereses extractivistas. Uno ve en dónde están los objetivos principales. Aquí en el Ecuador, tratemos de traer eso, el campo Sacha. ¿Qué estaban haciendo con el campo Sacha? Estaban tratando de privatizarlo hace menos de un año. Y es el campo petrolero más importante del Ecuador. ¿Qué es lo que no permitió que el campo Sacha se privatice? Una movilización popular. Y esa movilización popular, desde estas lógicas, son un objetivo prioritario al que combatir. Lo mismo en Cotopaxi. ¿Qué pasaba antes? Palo quemado, ¿no? Ahí están queriendo sacar minería, asociado a capitales canadienses. ¿Cuál es el objetivo? Romper la resistencia indígena también en Palo Quemado para poder llevar a cabo los proyectos extractivistas. Lo mismo en Cuenca, en Quimsacocha, creo que no, es en Cuenca. Ustedes están viendo, la idea es romper, pero el Ecuador todavía tiene y sigue manteniendo ciertos niveles, no tan profundos como antes, de organización ciudadana. Y este paro nos está demostrando que el objetivo en realidad es irla destruyendo más y localizándola, cosa que no tenga un tejido nacional, sino que se conviertan en cosas eminentemente locales. Pero el objetivo, como nos está demostrando el paro, es atacar la organización indígena en el Imbabura, atacar la organización indígena en Cuenca, fundamentalmente indígena, aunque en Cuenca es más vasto, ¿no? En Guaranda hemos visto ahora, entonces en Cotopaxi. Entonces, el narco y la historia del narco es muy importante en México. En México los narcos terminan siendo la fuerza armada que trabaja desde lo ilegal para estos objetivos de lo legal. Entonces, él habla de lo paralegal, Sergio González, ¿no? Aquí en Ecuador, y eso es algo que yo me he preguntado mucho y tengo mucho miedo que suceda, es que el narco y los narcos empiecen a matar a los dirigentes sociales. Porque una de las principales víctimas de los narcos en Colombia es evidente, los líderes sociales fueron asesinados por los paramilitares. Y los paramilitares son narcos. Claro, toda la guerra contra el narco se fue contra las FARC, ahora contra las disidencias. Y se olvidaron de todo lo que era el cartel del Golfo, de todo lo que son los descendientes de los paramilitares. A ellos se les combatía mínimo. Nunca hubo grandes operativos, a excepción del gobierno actual colombiano. Y es una de las razones que quizás por las que la desertifican. Y para terminar, algo que también dijeron tanto Carla como Carolina, uno de las énfasis del libro que está al final, yo pongo mucho énfasis en las retóricas de la droga.
¿no? La droga, siguiendo a Derrida, siempre hubo la idea de ilegalizar a la droga, y el prohibicionismo en sí mismo carga, cuando uno prohíbe la droga, carga en sí mismo, está construyendo el concepto de droga. No es que la droga es anterior al prohibicionismo, sino para prohibir la droga yo tengo una cantidad de concepciones que me permiten definir la droga como tal para prohibirla, ¿no? Y estas retóricas de la droga, al inicio era el consumo de la droga como un problema de salud. Después pasamos en los 80 con la administración Reagan y Bush, donde se declaró la guerra al narcotráfico, y donde el narcotráfico se convierte en una amenaza para la seguridad estadounidense. ¿Qué significó eso? Significó la militarización de la droga en Colombia, fundamentalmente. Y que ahora le estamos arrasando. Conflicto interno armado, ¿no? Es la militarización de la guerra contra la droga. Y estas retóricas de la droga, a mi modo de ver en la actualidad, han llegado a un uso aún más superficial, maniqueo, en donde lo que se está tratando de asociar es a la oposición política como narcotraficante. No en balde, desde Lazo se acusaba al movimiento indígena, estaba financiado por el narcotráfico. Lenín Moreno, él dijo que el mantener el subsidio a la gasolina era beneficiar al narcotráfico que se llevaba la gasolina. Lazo dio un pasito más, dijo, las indígenas están siendo financiados por los carteles. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Quién está financiando supuestamente la movilización indígena en Imbabura? El Tren de... Y el Tren de Aragua es una parte de la política, no es que se creó aquí el concepto, eso también viene con la política estadounidense, ¿no? Entonces ahora lo que están es tratando de usar la guerra del narco para generar una retórica que permita asociar a la oposición política al correísmo. ¿Quién diría que el correísmo, en las noticias todo el rato dicen que el correísmo es el principal mafia del Ecuador y es el principal narcotraficante y que todo el problema de las cárceles nace por el correísmo, cosa que es absolutamente falso y creo que en el libro se demuestra. El principal problema de las cárceles es el abandono y la total destrucción de lo público en la misma administración carcelaria, que prácticamente le entregó la administración de las cárceles a las bandas en ligazón con el SNAI, ¿no? Y eso no tiene nada que ver Correa. Puede uno tener críticas a Correa, que yo las tengo, pero no tiene nada que ver, es otro modelo. Entonces el objetivo ahora es decir que el correísmo es narco y promueve las bandas. Y había una cosa, querían acusarle a Petro y a Correa de estar asociados con Fito, que Petro supuestamente se perdió aquí en Ecuador, en Manta, porque tuvo una reunión secreta con Fito. Resulta que Petro dice, yo me fui a leer, y resulta que Petro es el que le agarra a Fede, que le dejaron escapar justo en esa época aquí, disfrazado de militar. Entonces, si se dan cuenta, la figura, la retórica de la droga es terrible, porque ahora los indígenas comunes y corrientes, gente pobre, está acusado de narco. Entonces yo creo que ese es el dispositivo de control que trata de este libro de apuntar y resolver estas interrogantes. El otro día acompañé a mi madre a una iglesia evangélica cristiana, y realmente fue esa la sensación que yo sentí después de escuchar la prédica del pastor. Me dio ganas de salir corriendo. Entre otras cosas, dijo que Jehová de los ejércitos es un Dios de orden. Y en el contexto del mensaje, o sea, yo concluyo que, y bueno, es evidente también, lo dicen explícitamente las iglesias, sobre todo las iglesias cristianas evangélicas, que apoyan la mano dura, el orden, y todo está relacionado con la militarización. En las iglesias, todas estas personas que asisten ahí, como usted también lo mencionó, son personas que están buscando un referente moral, ¿no es cierto? También están agobiados por el miedo. Mi pregunta relacionada con esto y también para el autor del libro es, hablando de los actores que están detrás de toda esta problemática, ¿no es cierto? Sobre todo los actores internacionales. ¿Qué tiene que ver
el sionismo cristiano en general en Latinoamérica y en los Estados Unidos, donde usted también reside. ¿Qué tiene que ver el Estado de Israel en toda esta cuestión de apoyar la militarización, la violencia, los ejércitos, la mano dura? También se mencionaba que al interior de Estados Unidos las drogas sirven para controlar la pobreza, ¿no es cierto? Y al exterior nosotros como patio trasero es como para criminalizar. Y esta también es la lógica de la religión y de la religión cristiana, ¿no es cierto? De siempre deshumanizar al otro a través de identificarlo con el diablo, con el satán, con el terrorista, etcétera, etcétera. Eso más o menos sería mi pregunta. Rápidamente, creo que la respuesta está en tu misma reflexión, ¿no? O sea, lo que ha hecho el Estado de Israel es deshumanizar a Palestina, ¿no? A todos los palestinos y ejercer todo el peso de la fuerza para abiertamente aniquilar y exterminar ese pueblo. Y también abiertamente, sin ninguna vergüenza, hablar sobre intereses capitalistas inmobiliarios en todo lo que es la franja de Gaza, ¿no? Hay una justificación ahí y esta deslegitimación de las demandas del pueblo palestino y está en en el discurso de que son terroristas, ¿no? Entonces ahí hay un patrón de comportamiento, ¿no? Esta gente es terrorista, no merece vivir, nos atacan, los vamos a exterminar y además nos vamos a hacer con sus tierras, que son tierras que nos van a permitir ganar muchísimo dinero. Si tú ves, hay paralelismos con los indígenas, ¿no? Estos son gente terrorista que utiliza la violencia, que no estamos deslegitimándolos, deshumanizándolos y estamos hablando de que esta gente se opone a que el gobierno tome medidas que están en contra de los criminales que además trafican con el diésel y que los indígenas se oponen a estas medidas y entonces hay que un poco combatirlos y empiezan a generar una discursividad, un discurso que justifica las acciones del uso de la fuerza en contra de esta gente que tiene unas demandas. Hay unos paralelismos, ¿no? Y ahí está la relación, ¿no? En justamente estas modus operandi para irse contra el más débil, contra el más necesitado. Estos modus operandi son muy discursivos, muy eh, de mantener discursos que son deshumanizantes, pero que además utilizan todas las redes sociales para convencer y para cooptar a esta gente que tiene tal vez menos información o menos pensamiento crítico y que se deja seducir como por, por una discusión o por un discurso que pone a los buenos y malos como claramente sobre la mesa, como que si hubiera una división clara entre quién es bueno y quién es malo, pero lo plantea de una manera sencilla. Y estos discursos seducen a estas personas que eh, tal vez necesitan eh, tal vez necesitan llegar con nuevas informaciones, tal vez es necesario que las personas que tienen el pensamiento más complejo hagan una pedagogía, que es lo que estábamos hablando antes de iniciar esta conversación, hacer una pedagogía para mostrar la complejidad de la situación, de la realidad, para poder como desarmar estos discursos de odio que son tan fáciles de incorporar en en la vida cotidiana y que hasta parecerían sensatos, pero que no lo son. Bueno, yo quisiera concluir para responder la pregunta con dos cosas fundamentales que dijeron Carla y Caro, ¿no? La una es la ética se hace difusa, ¿no? Uno pensando en el día a día ya pierde como el norte moral, diríamos, ¿no? Pierde la brújula. Y es verdad, uno está tan asustado, tan eso, que apenas puedes pensar preocupado que tu niño o tu niña llegue sana y salva a la casa. Y si eres adolescente, si tienes un hijo adolescente y salió de fiesta, sospecho que ahorita es para los padres un tormento esperando que llegue sana y salva a la casa, ¿no? Y lo mismo me parece increíble la lógica transaccional que tú lo desarrollaste muy bien, ¿no? Los espacios de poder a cambio de que no dejen caer a gobiernos impopulares, estos gobiernos transaron y dieron más poder a las fuerzas del orden. Y en ese sentido se debilitó todos los
controles internos, ¿no? Entonces, para responderte esta noción que tú llamas la lógica de la religión y la mano dura, ¿no? Por un lado, es el mantener a las personas atemorizadas. Porque si tú sigues pensando en el día a día, no puedes ver lo que está por debajo de la mesa, ¿no? ¿Cuántas personas en ese lugar se han preguntado dónde están los 3 puntos del IVA? Porque si van a donar dinero a las fuerzas del orden, la pregunta es, ¿no teníamos 2.000 millones de dólares recaudados por el IVA que debía fácilmente cubrir esas necesidades? ¿Por qué se necesita donar dinero ahí? Entonces, el mismo hecho de hacer de las instituciones como el ejército o las Fuerzas Armadas o la policía los nuevos héroes y mártires obedece a esta lógica de mantenernos atemorizados, porque la única solución frente a este terror que vivimos, que es bajo el imperio del terror, es militarizar más la sociedad y reprimir más la sociedad y que la sociedad siga apoyando a los militares y a las policías. Pero unos militares y policías en donde hemos visto, como bien lo dice Caro, ¿no? En una lógica transaccional donde tú ya no sabes qué negociaron a cambio y por qué se rompieron todos los controles internos. No sé si ustedes conocen un plan maestro de depuración de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional desde el 2022 para acá. ¿A cuántos policías han logrado limpiar supuestamente que están? ¿Qué preocupación ha habido para una mayor profesionalización de los policías y de las Fuerzas Armadas? Lo único que sabemos es que el comandante del ejército o de las Fuerzas Armadas que estaba en contra de usar la violencia indiscriminada contra las manifestaciones, poco antes de las manifestaciones fue separado del cargo y pasó a disponibilidad. Entonces eso es algo que se vincula muy bien con lo que ustedes dicen, o sea, la ética se hace difusa, tenemos una ética totalmente difusa, uno no sabe qué está bien o qué está mal, y dentro de los planos de poder, que sería con las élites bancarias, las élites económicas, las fuerzas del orden y otros grupos, las élites criminales, todos estos están negociando por debajo de la mesa, pero nosotros no tenemos ni idea de lo que sucede por ahí. Y con estos discursos de terror, lo único que uno hace es se enfoca en la necesidad de superar ese terror del día a día, apoyando una política más represiva. Bueno, primero felicitar a Carolina Andrade de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito y a Carla Álvarez del Instituto de Altos Estudios. Y me quedo con lo que tú problematizas acerca de esta lucha por los sentidos, que estamos ante un escenario orwelliano prácticamente. Recuerda al último documental de Raúl Peck, del cineasta haitiano, Orwell, 2 más 2 es igual 5. Que estamos ante ese escenario y la pregunta sería tanto para Caro que como para ti, Carla, que ante esta pérdida de un eje moral, si es que hay acciones concretas, tú desde la praxis, Caro, tú desde la docencia, lo teórico, si es que hay proyectos de colaboración para trabajar en pedagogías con los sujetos que están a cargo de seguridad, con gente que está en las calles, en el público. ¿Hay algún tipo de colaboración entre la academia y el municipio? Entonces me quedo con esa duda, si es que hay algún horizonte en cuanto a cómo trabajar las subjetividades que viven los ecuatorianos, ¿no? Que realmente estamos ante un mareo, estamos realmente mareados los ecuatorianos, ¿no? Y se va agravando y resulta en una descomposición social que no sé si la podremos revertir. Y no es solo aquí, es a nivel global. Y por eso pongo a colación el último documental de Raúl Peck. Gracias. Bueno, yo quisiera decir que sí hay esperanza y creo que la mitad y más de la mitad de los ecuatorianos queremos algo diferente. Creo que también vale la pena también decir en este espacio que en unas 2 semanas aproximadamente, ¿no es cierto?, en la Bienal de Cuenca se va a presentar un decálogo de propuestas alternativas de política pública en temas de seguridad y construcción de paz, que es un trabajo colectivo que se ha impulsado por parte de la sociedad civil, por parte de la FESILDIS,
en la que justamente Carla y mi persona participamos entre muchas personas, desde organizaciones sociales en Manabí, en Esmeraldas, en Guayaquil, que desde sus experiencias territoriales nos muestran y nos han enseñado muchísimo que hay alternativas, que las comunidades están construyendo alternativas, que están resistiendo con alternativas y que sí es posible tener una alternativa a lo que estamos viviendo. Nosotros, digamos, desde nuestros ámbitos académicos y desde la parte más práctica hemos contribuido, incluso también tuvo la participación de militares y policías en servicio pasivo, porque nuestro objetivo era que sea lo más diverso posible. Y creo que eso va a ser un instrumento, una herramienta, un aporte para el debate público, un aporte para justamente saber que no, la alternativa que nos presentan como única no es el único camino, que podemos seguir construyendo y alimentando estas propuestas para poder implementarlas. En algunos espacios ya hemos buscado intentar implementarlas. Yo les puedo hablar por la parte de Quito. Nosotros en Quito, ¿no es cierto? Y esa ha sido la orientación por parte del alcalde de Quito. Hemos buscado trabajar de manera mucho más integral, intersectorial. No se olviden que Quito tiene un subsistema de educación de más de 20,000 niños. Estos 20,000 niños y jóvenes que estudian en las escuelas municipales, que ya significa una alternativa justamente para tener, ¿no es cierto?, a niños y jóvenes alejados de toda la violencia que vivimos. 5,000 niños que además desde los últimos meses tienen tareas extracurriculares gratuitas que no lo tenían en el pasado. El subsistema de salud también es importante, de los 3 centros al menos, norte, sur, centro, para poder dar alternativas de atención de salud a las personas que viven en la ciudad. La atención en salud mental, que también está activada al 101 opción 9 y también a través del ECO 900. El tema desde la parte de seguridad, les puedo hablar, nosotros venimos impulsando un proyecto que busca fortalecer el liderazgo de las mujeres en los barrios y la organización barrial desde una perspectiva de construcción de paz. Este proyecto lo hemos llamado Mujeres Constructoras de Paz, que justamente busca el tema de transformación de conflictos, el tema de mediación, el tema de fortalecer el rol de las mujeres en los espacios organizativos. La apuesta 100% a que los espacios públicos sean de todos y de todas. Más de 500 parques que se han rehabilitado, se han iluminado. Ese es, digamos, el trabajo permanente, que esos espacios estén habitados por todas y todos con arte, con cultura, porque ese es el mejor antídoto: la salud, la educación, los espacios públicos, el transporte público, que también para nosotros es una prioridad, que sea un transporte seguro, el tema de los trolebuses eléctricos, el tema del metro de Quito, que todo el mundo dice, bueno, ya el metro estaba ahí, pero nadie lo ponía a funcionar, el alcalde lo puso a funcionar. Y eso ya finalmente permitió que las personas desde la Morán Valverde puedan venir al Parque La Carolina, desde el Labrador puedan ir al Centro Histórico, desde Quitumbe, ¿no es cierto?, puedan venir a las Naciones Unidas, y se democratiza el espacio público, el derecho a la ciudad. De eso se trata, y el metro ha logrado esa transformación. El Centro Histórico es un reto para nosotros porque obviamente existe una diversidad de visiones de cómo debe ser nuestro centro histórico, ¿no? Pero en este momento creo que los primeros pasos que se han buscado dar para que el centro histórico primero sea habitado por todas y todas, sea siendo ese orgullo de todos los quiteños y quiteñas, que nosotros seamos los que ocupemos el centro histórico más allá de las vallas que pueden estar, ¿no es cierto?, en ciertos espacios, pero que todos podamos disfrutar de ese espacio en su diversidad, porque no es un espacio así como los parques, no es un espacio que le pertenece al sector que está alrededor de esos parques o del centro histórico, sino es un espacio de todos los que habitamos la ciudad. Así que eso, digamos, desde nuestro lado, y en 2 semanas, como les digo, se va a presentar este decálogo, que además creo que va a ser un aporte importante a la discusión, y ya con propuestas desde una perspectiva integral interinstitucional de qué es lo que podemos seguir implementando desde los diferentes niveles ya de acción pública. Bueno, desde la academia, con una mirada distinta a la de la gestión, pero desde la academia yo creo que están surgiendo muchos espacios y muchos intereses por reflexionar sobre la construcción de paz y sobre la resolución de conflictos, que no es lo mismo, no es igual, pero que aportan, ¿no?, a vernos de manera diferente, a entender la diferencia desde una perspectiva de la
cotidianidad, desde la naturalidad y desde la necesidad de resolver la diferencia con métodos que son pacíficos, alternativos. Bueno, entonces hay varias universidades trabajando con programas de construcción de paz. Está la UTPL, la Universidad Central del Ecuador, está el mismo IAEN, recién hace 2 semanas hizo un evento sobre construcción de paz, que tuvo un personaje, un académico invitado de México, que es un uruguayo mexicano de origen italiano, y esa diversidad maravillosa. Además, él se llama Pietro Ameglio, nos dio una conferencia en el IAEN espectacular, la verdad. Nos puso sobre la mesa la necesidad de reconstruir nuestros referentes morales para poder hablar de paz. Esto fue, creo que fue una de las grandes charlas que ha hecho el IAEN, y en el que estuvo invitada toda la gente del Patronato San José y las mujeres constructoras de paz. Y bueno, estamos haciendo lo que podemos desde los espacios que tenemos. Falta mucho por hacer, pero bueno, hay instituciones, universidades, espacios académicos que están bregando por hablar más y de manera más ampliada sobre la construcción de paz. Así que estamos en eso, hay que unir esfuerzos, pero bueno, lo estamos haciendo. Comprendemos que la necesidad de hablar de seguridad o que la importancia de hablar de seguridad requiere del enfoque de la paz, no solo de la violencia, no solo hablar desde el estupor, sino desde la esperanza, ¿no? Y de cómo nuestros esfuerzos individuales también pueden aportar a la construcción de paz. Así que estamos en eso y nada, serán invitados cuando tengamos nuevos eventos académicos en este sentido. Sí. Yo podría agregar solo una frase muy pequeña. Una de las cosas que cuando yo leí La banalidad del mal, que lastimosamente esta parte no lo puse en el libro, pero la banalidad del mal también es un espacio de irreflexión. Uno no reflexiona sobre sus acciones y sobre el acto que tú puedes causar sobre otros. Y yo estoy convencido que el arte y la cultura son espacios que permiten ir más allá de la banalidad del mal, porque son los espacios que te pueden permitir ir más allá de este agobio por el miedo que te promovían en ese espacio. Entonces el arte, la cultura, bien enfocados, en vez de enfocarnos solo exclusivamente en el terror, pueden hacernos reflexionar sobre ese terror y sobre nuestras propias acciones ante la experiencia que se vive, ¿no? Entonces creo que el arte y la cultura tendrían que tener un papel primordial para ir más allá de esta banalidad del mal o esta época de irreflexión, porque el miedo es producto de una irreflexión total.